Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186, donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S, bajo el refrán que usamos en nuestra congregación: es bueno que leas. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. También, si tienes oportunidad, comparte el enlace con tus amigos o tus familiares. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo a leer solo un capítulo de la Biblia. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida, versión favorita. Y hoy leeremos en el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 1 hasta el 29, que es un capítulo muy breve, pero reconocemos que es la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos y luego iniciamos? Padre Celestial, te damos gracias porque sentimos aún tu compañía al abrir tu palabra, esta carta de amor que nos escribiste a nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros, que intensamente estás viendo a nuestros ojos, aunque los ojos son la lámpara de nuestra alma. Señor, reconocemos que ahí tú intensamente estás viendo y llenando. Remueve lo que no pertenece ahí y reemplázalo con tu Espíritu Santo, ese espíritu de revelación. Y así lo deseamos y decimos amén. Si realmente lo deseas en tu vida de esa manera, por favor, chatea conmigo amén o decláralo ahí si vas manejando. Espero que no cerraste los ojos al estar orando. Bueno, estamos en este bello libro, uno de los libros más poderosos en lo que es el contenido de teología, de lo que es el carácter de Dios, de cómo Él obra y tomó a alguien que fue nacido de una manera un poco fuerte, que antes Saulo perseguía al pueblo de Dios, pero después de ser interrumpido en su camino a Damasco, con la voz que salió de esa luz brillante, que era la misma voz de Cristo Jesús, que le llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues de esta manera? Reconocemos que desde ese punto en adelante él tuvo un renacer espiritual, donde aún la venda de sus ojos se cayeron bajo la unción de Ananías, que oró por él, y eso lo sabemos del libro de Hechos, y sus ojos se abrieron. Y eso me encanta aún reconocer eso, porque en el libro de Efesios, Pablo, bueno, ahora lo conocemos como Pablo por su nombre romano, que él nos escribió que los ojos de nuestro entendimiento fueran abiertos. Y luego en capítulo 3 de Efesios, para que consideremos y entendamos lo que es lo ancho, lo hondo, lo profundo, lo alto del amor de Dios, que estemos arraigados, dice, y cimentados en el amor de Dios. Entonces, por eso este libro de Romanos, escrito por este apóstol a los gentiles, está repleto. Aún si quieres decirlo conmigo, ahí lo puedes decir, #pesado. Este libro está pesado, está repleto, está lleno de la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol a los gentiles, nos está enseñando a un pueblo que no era el pueblo de Dios, pero ahora somos injertados por invitación y llenura del Espíritu Santo, por declarar en fe que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Aún se me hace interesante lo que es la historia del libro de Hechos, especialmente con los judíos, porque Jesucristo vino primero a los judíos y luego a los gentiles, pero reconocemos que ahí en la ciudad de Roma, los judíos, la iglesia judía fue esparcida, fueron enviados a través de toda esa región y aún a otras partes del mundo. A través de eso también salió el evangelio y corrió por todo el mundo. Pero nos damos cuenta que cuando 5 años después, cuando regresaron esos judíos a Roma, ellos se dieron cuenta que la iglesia era muy distinta. ¿Por qué? Porque los gentiles habían reemplazado a los judíos que salieron, que tuvieron que salir
de esa ciudad. Pero al regresar, ellos hicieron estas preguntas. ¿Por qué están así? Estos gentiles son ahora ellos aprobados para hacer lo que nos tocaba a nosotros. Y Pablo, el apóstol a los gentiles, le tuvo que explicar. Y entramos aquí en ciertos temas. Recuerden, Pablo está viviendo el Nuevo Testamento, lo está escribiendo. Entonces para ellos solamente era el Antiguo Testamento que ellos usaban, en particular el Pentateuco o lo que ellos, los mismos judíos dicen el Torá, que ellos usan como los primeros libros que Moisés escribió. De ahí mismo, de esta misma manera, Pablo toma lo que es la disciplina del Antiguo Testamento, la información, la teología del Antiguo Testamento y la interpreta con nueva revelación de quién es Jesucristo. Entonces vemos muchos símbolos. Bueno, ya estoy enseñando mucho aquí en lo que es el contenido, en lo que deberíamos que reconocer, que nos ayuda a darle, digan conmigo, contexto. Eso es el contexto, porque aquí vemos varias audiencias. Vemos la audiencia original, pero aún en esa audiencia original era para dos audiencias, los judíos, pero también los gentiles, y posteriormente a las generaciones que vienen después de esas primeras dos audiencias, si lo puedo decir de esa manera. Bueno, entramos aquí a capítulo 2, donde el título aquí dice, Juicio de Dios contra el pecado. Verso 1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Bueno, ahí les está hablando a los judíos en particular, pero también porque queremos aprender a nosotros gentiles en esa audiencia original. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Que es interesante porque hay mucha gente que habla de esa manera del primer capítulo, de que intercambiaron el uso del hombre con hombre o del uso de la mujer, ahora hombre con hombre, mujer y mujer, pero también da una lista de estos pecados. Y por eso dice, cuando dices, te podemos insertar, Manuel, cuando tú dices, o puedes insertar tu nombre, que eso es correcto. Eso es una manera correcta de leer la Biblia, de insertarnos en los diferentes roles de la audiencia, a quién le está escribiendo Pablo. De esta manera, no solamente las promesas de Dios son para nosotros, pero también el entendimiento, el aprendizaje, para que no cometamos los mismos errores y tengamos aún la revelación del Señor. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, dice la palabra, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Pica a la persona que está a tu lado, despiértalo, despiértala y dile, esto es para nosotros. Verso 2, y sabemos que Dios en su justicia, y ahí va a hablar en el libro de Romanos sobre la justicia de Dios. Y es un tema muy importante que viene desde el Antiguo Testamento. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Tales cosas, podemos regresar al capítulo 1. Recuerden, Pablo no escribió en diferencia de capítulos como si estuviera cambiando el tema. Es continuo. Y la primera sección realmente la podemos leer en los primeros 4 capítulos, donde trata de ciertos temas, y uno de ellos es la justicia, el carácter de Dios y qué es el pecado. Verso 3, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Si has violado la ley en una parte pequeña, ¿recuerdan la lista? El chisme, entonces has violado la ley en todas partes y somos tan culpables como aún como expliqué ayer, como con los pecados mayores. Recuerden, hay el pecado en general para poder hablar de lo que viola la ley de Jehová, pero hay iniquidad y hay transgresión, y dentro de ellas es a propósito. Cuando transgresas, violas la ley, lo estás haciendo a propósito, conociendo la ley. Verso 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso,
tolerante y paciente. Por favor, alguien ayúdeme ahí en redes sociales. Pongan las tres palabras: bondadoso, tolerante y paciente, que es Dios contigo, dice Pablo. Eso es para alguien en este día, para que no se te pare el cuello, no empieces a decir, pues yo no hago esas cosas. Sí, mijo, sí, mija, pero haces estas cosas, y si has violado la ley en una parte, has violado toda la ley. Entonces aquí dice verso 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Digan conmigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Eso me lo está preguntando a mí cuando quiero hablar de alguien o de algo que yo lo sé hacer mejor. Mira, me tengo que callar, cerrar la boca, porque aquí Pablo dice, ¿acaso eso significa nada para ti? No, yo he recibido la bondad, la tolerancia y la paciencia de mi Padre Celestial, y ¿quién no merece recibirla? Bueno, merecer es otra palabra, pero ¿quién no ha recibido? Porque nuestro Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Bueno, brinquemos a la próxima sección. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y aún lo dice la Reina Valera, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Verso 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, el cual se manifestará el justo juicio, digan justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Qué bonito lo que ofrece Dios. Nos está ofreciendo, y buscamos la gloria de Dios, el honor de Dios y la inmortalidad, es vida eterna que Dios nos ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismo. Ahí está la contradicción, la juxtaposición, que los que buscan reciben estas cosas, pero derramará su ira, la ira de Dios, y enojo sobre los que viven para sí mismo, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Ahí está la diferencia entre el pecado que cometemos por error, por equivocación, aún por la tentación, pero hay un tipo de pecado donde es la transgresión, ya reconociendo lo que es la ley de Dios, lo que complace a Dios, violamos y escogemos la maldad, escogemos a propósito lo que es la transgresión, transgresamos a propósito de veras, por decirlo así, a propósito, con ganas, por nuestro deseo y apetito. Verso 9. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Recuerden, los judíos primero, es decir, ellos reciben la revelación y el beneficio, pero también la responsabilidad de cargar este propósito, de cargar esta revelación. Entonces, para el judío primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Antes yo decía que Andrea es la favorita de Dios, pero ahora aquí Pablo me está corrigiendo, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedece. Entonces, a los mismos, en esas listas, al judío y al gentil, al cristiano y al no cristiano, seremos juzgados. Verso 13, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios, pero se requiere fe. No simplemente por oír, por escuchar. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Y ahí está un punto muy importante en lo que es el discipulado, la disciplina. Uno puede aceptar a Cristo Jesús, pero es el obedecer para crecer en que Dios sea, o Jesucristo sea, nuestro
Señor, sea el que compró nuestra vida, y aceptemos ese rol de que Él es nuestro Señor. ¿Y cómo demostramos eso? Por la obediencia, por obedecer la ley que nos ha dado. El verso 14, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, digan instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Y esa motivación de nuestro corazón, sabemos de que no es bueno hablar mal en contra de alguien. Por nuestro instinto, como dice Pablo aquí, reconocemos esa ley de los chismes, de no hablar. No es bueno hablar, pero ¿cuántos pueden negar ese instinto de hacerlo, de participar, de desmenuzar, verdad? De vez en cuando dicen, pues ahí nos comimos unos tacos al pastor. Yo digo, a lo mejor se comieron tacos del pastor porque se lo comieron a él enterito, pero también los pastores tienen un dicho, ¿verdad? Los tacos congregacionales son de lengua, porque los chismes, la habla, ya me estoy metiendo en problemas. Eso no es bueno que hablemos de esa manera, porque reconocemos que no hay justo, ni uno solo, no hay justo. Todos hemos pecado y hemos caído sobre la misericordia y la gracia de Dios. Verso 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita, hablando de los gentiles, en el corazón, porque su propia conciencia, que viene del Padre Celestial, y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Verso 16, y el mensaje que proclamo, dice Pablo, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Los judíos y la ley es la próxima sección. Verso 17, tú que te llamas judío, bueno, ahí vamos, pero también le vamos a poner atención a cómo está enseñando a los judíos, pero también como gentiles vamos a escuchar a un gran maestro demostrar, descifrar y predicar lo que es la teología, el carácter de Dios para enseñar a los judíos. Tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Bueno, ahí están los judíos diciendo, sí, y hay algo mal con eso. Escuchen aquí cómo sigue. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso, a los judíos, recuerden, a los judíos, de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Verso 24, ya estamos aterrizando aquí. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Es decir, ustedes los judíos, los gentiles estamos blasfemando en contra del nombre de Dios a causa de los judíos, que ellos mal representan, mal enseñan. Verso 25, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Eso es decir, el pacto, el cortar la carne, eso solamente tiene valor si obedeces los prerequisitos de ese contrato, de ese pacto. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Mira, con los judíos eso son palabras de pleito. Ya estás hablando de mi familia y en particular de ciertas personas de mi familia. Ya vamos a no solamente discutir, pero nos vamos a defender nuestra fe. Así pensaban los judíos. ¿Por qué Pablo, un judío, está hablando de esta manera? Porque Pablo está recibiendo
una nueva revelación del Cristo resucitado y lo que el deseo y la representación, aún en esa porción donde demuestra que está hablando en contra del adulterio, en contra de robar, en contra de esas cosas. Aún Jesucristo declaró, ustedes han escuchado, recuerden, les está predicando a los judíos, ustedes han escuchado que no deberías cometer adulterio con una mujer. Pero yo digo, dice Jesucristo, que aun si miras a una mujer con tu corazón, ya has pecado. Entonces, de esta manera, Jesucristo llevó a otro nivel lo que es la obediencia, lo que es reconocer la ley. Y Pablo está haciendo lo mismo aquí y remata o recalca su enseñanza, por decir, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles, verso 26, obedecen la ley de Dios, escuchen, ¿acaso Él no los considera, Él, Jehová, Dios, acaso Él no los considerará su propio pueblo? Entonces, por la obediencia, Pablo está argumentando en contra de los judíos y la ley, a favor de los gentiles, al ni saber la ley y ni haber recibido esa responsabilidad y tampoco ese gran derecho, pero por obedecerlos, ¿no nos va a aceptar a Dios o Jehová? Entonces está argumentando estos dos lados a su audiencia, a los judíos que estaban hablando y rechazando a los gentiles. Verso 27. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley, escuchen, que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. 29. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Entonces ahí está, podemos pausadamente regresar y leer este capítulo porque sabemos que está repleto, pero tenemos que tener en cuenta y en mente que Pablo está predicando, está enseñando a los judíos y también a los gentiles, porque también podemos aprender mucho de la manera que Pablo, está hablando tan fuerte, regañando a los judíos por pensar que tienen superioridad en ser parte y cortados en la carne, circuncisos para recibir las promesas de Dios, y eso los ha puesto en un lugar prominente. Pero aún Pablo está diciendo, no sirve de nada si no obedeces a tu Señor, si no obedeces la ley. Pero tampoco no hables en contra de los gentiles. Ellos, no teniendo la ley, hacen lo que es correcto. Bueno, hay mucho que podemos decir en ese aspecto para reconocer, pero este es el carácter de Dios, que está cambiando, no el carácter de Dios, sino está cambiando la revelación para entenderlo. Para nosotros los gentiles, nosotros deberíamos que bendecir a los judíos, porque el ejemplo y lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para nuestro aprendizaje. Entonces no nos deberíamos que comparar a ellos, o hablar, o burlar, o reír, o decir, si yo estuviera ahí, mira, no estás ahí, estás aquí. Y si estás aquí, estás obedeciendo la palabra de Dios. Entonces ahí está el problema, porque también los judíos, teniendo gran revelación, ellos no obedecen, teniendo gran promesa, no obedecen. Bueno, de nuevo, hay muchas cosas que podemos decir sobre este capítulo, y toda esta primera sección de los primeros 4 capítulos del libro de Romanos, vamos a estar hablando más y más y más del carácter de Dios y sobre la justicia. En esta sesión hablamos de la ira de Jehová en contra del pecado y cómo lo condenará a su debido
tiempo. Bueno, gracias por invertir este tiempo conmigo. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te encamine a una fresca revelación en ciertas áreas de tu vida y nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga.